Hola, sonido. Bueno, teniendo en cuenta, son las 9:15, vamos a dar inicio con los que somos los que estamos y estamos los que somos, ¿ok? Yo la verdad, gracias. Vamos a ver si logramos hablar suficientes cosas que tenemos que hablar hoy. Dios. Vamos a tomarnos con calma, pa de, paso a paso. A ver si este televisor funciona, no funciona, ¿qué le pasa? Sí, empecé a cambiarlo con el 3 para que me empezara a funcionar, pero ya tampoco con ese quiere dar. Ay, Dios, ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? No, yo tengo la leve impresión de que tiene que ver con la salida de mi computador. A veces generan las marcas de los televisores con los Ajá. hay una lucha rarita. Sí, una lucha de poderes. ¿Quién llegó? A Lady. 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 Tú eres Lady, ¿cierto? Pero tú lo registraste así. Yo no lo revisé. Sí, sí, sabes que ella no era con D, sino con Ere. Lady. Yo lo copié de la base. Es que eso es lo que sí. En algún momento hubo la falla en la matriz. Entonces tuvo que ser un reconocimiento inteligente que hizo, porque si mira la ficha de inscripción También. y dice Lady. Mira, esto lo hace automáticamente, ese cel lo hace automáticamente el registro de los formularios y mira que está con D. Mi formulario que escribí. Por eso. No. Suele pasar. O la persona que lo hizo dijo, mira, se equivocaron, ella también se llama Lady. Viendo Lady Joana, pero no era con Ay, ahora sí me dio. Listo. Bueno, ahora sí iniciamos porque estábamos en asuntos técnicos. Buenos días, buenas tardes para todos. Ay, un minuto de silencio por los que llegan tarde. Tarde. Que me escuche todo el universo que estoy diciendo que llegan tarde. Bien. Ahora ya fue Manu. Ah, ¿ya está en el baño? Ah, sí, buenas noches. Soy hoy recalcitrante. Lo bueno es que yo soy recalcitrante. Bueno, chicos, hoy tenemos que hablar varias cosas muy importantes, muy. El regaño va a ser cuando llegue Jorge, porque va a ser un regaño mutuo de él conmigo y yo con él. Él con yo y yo con él. Entonces, por ahora, solo tengan en cuenta que va a haber un jalón de orejas. Mentiras, eso. No es más bien un recorderis que tiene que ver con el compromiso, la formación. Entonces, por ejemplo, en la parte física, ya estamos a 2 meses y estamos viendo que físicamente a ustedes les falta fortalecer. Por eso vamos a hablar hoy de los hábitos también entonces, para fortalecer, más allá de la técnica, que es lo que le compartimos nosotros, en el fortalecer sí tiene que haber un compromiso de ustedes diario. Y diario significa que diariamente hay que entrenar para fortalecer muñecas, brazos, piernas. A la hora de hacer una postura, ustedes ven lo importante. Si uno hace la postura
Y entonces, claro, puedo tener toda la técnica allí, pero si yo estoy ahí como que ya un minuto y no puedo hacer nada, entonces me falta fortalecer, ¿cierto? Y ese trabajo lo tienen que hacer ustedes en sus casas. Entonces debemos, lo que yo les invito es a que hagamos estrategia. ¿Para qué? Para que tengamos resultados pronto. Estamos a 4 meses. Nosotros tenemos una exigencia grande a nivel de certificación internacional. O sea, nosotros tenemos que mostrar claramente que ustedes salen preparados. Entonces, miren que no tenemos notas, no tenemos nada de eso. El último producto es ver cómo ustedes tienen una clase que pueden dictar, pero más allá de lo que puedan dictar es lo que ustedes pueden hacer con su cuerpo a través de la práctica, ¿vale? Entonces, para eso tenemos que hacer estrategia. Hay muchas estrategias. La estrategia principal es voluntad por un lado de ustedes y lo otro ya es mirar a ver qué podemos hacer de lado y lado. Si podemos de pronto hacer una práctica adicional en la semana por internet, donde nos veamos todos los días a las 6 de la mañana, por ejemplo, y hagamos práctica 1 hora más, pero también implica que todos los días sea práctica, ¿vale? Bueno, pero ya vendrá eso. Quiero contarles, como siempre hacemos, el método de trabajo, porque entramos a módulo nuevo. Ahorita Loira me estaba preguntando un poco sobre, por ejemplo, los números de las tarjetas de los chakras. Yo le estaba diciendo que yo a veces pecaba un poco por eso, en el sentido de que quería darle muchas cosas a ustedes, pero muchas veces no logramos cubrir todo lo que necesitamos o lo que estamos ofreciendo. Entonces, vamos a buscar tal vez un espacio adicional donde podamos tener una charla sobre esos principios de radiestesia, geometría y numerología para que entiendan un poco el tema de las tarjetas. Pero de base solamente sería tener la idea de que allí hay una información y que la información importante a través del color podamos estimular centros energéticos. Y ya tenemos toda la base de la información de que estamos estimulando. Pero eso queda un poco general, entonces la idea es que seamos más específicos. Bien, ahora, esto es lo que hay en el módulo actual de Ayurveda. Yo les mencioné que estos dos módulos son la base, digamos, de lo que yo les comparto a ustedes, porque ustedes, digamos que la base estructural está en la sana, en la cual todos estamos ahí pendientes, Jorge, Mike y yo, que somos, digamos, los que vamos a tener el grueso de trabajo en posturas, pues está esa responsabilidad, pero digamos la otra responsabilidad es el viaje terapéutico, la parte teórica, que está en gran medida mi responsabilidad. Entonces, ¿por qué empecé a decir esto? Ya me fue la bola. Tengo tantas cosas en la cabeza que ya me olvidé qué era lo que iba a decir. No, ya. Entonces, les mencionaba que dentro de todo lo que yo les voy a compartir, esto es como la estructura, o sea, la columna vertebral, digámoslo así. El tema de los chakras, porque el tema de los chakras va a ser una herramienta para ustedes poder tener un mapa a la hora de llegar a alguien como alumno y decirle, hey, pasa esto, yo quiero hacer yoga, pasa esto, y entonces nosotros podemos generarle algún tipo de guía más allá pues de lo que se ve en clase, con posturas y demás. Entonces, el tema de los chakras es bastante importante porque está abarcando todas las dimensiones. Si ven en ese marco que lo vi por ahí impreso, muéstrame ese un momentico. Ahí vamos, sí. Ahí ustedes tienen una información adicional que conecta con el tema, se llama tablas. Entonces, miren que aquí tenemos una fila, esto es columna, acerca de asanas. Cada asana es vinculado a cada chakra, ¿cierto? Entonces, esa tarea, digamos, es la que ustedes deben hacer, empezar a asociar y a relacionar esa información, ampliar el tema de las glándulas, porque tienen un significado,
Y aquí también vamos a encontrar otra información adicional, por ejemplo, a nivel de toda esa parte psicológica, mental que trabajamos. Entonces vamos a ver acerca de función, orientación del yo, naturaleza interna, característica, correspondencia corporal. Todo eso es un complemento que de alguna manera ustedes deben interiorizar, muchas gracias, y realizar, pero gran parte también del producto de lo teórico es ponerlo en práctica. Entonces, por eso ustedes tienen para pintar mandalas, tienen para hacer unas preguntas de los chakras, porque la idea es que ustedes vayan integrando el tema de los chakras a su vida, ¿vale? Ahora, si bien dije que la estructura lo tienen los chakras, ahora el módulo que viene, que es Ayurveda, el Ayurveda es una ciencia bastante antigua, es muy amplia. Vamos a ver nosotros de manera introductoria una generalidad, pero vamos a ser muy concretos a la hora de trabajar el Ayurveda, y va a ser correspondiente a lo que son las doshas, ¿sí? Porque a partir de las doshas vamos a tener también un mapa dimensional donde podamos tener también una manera nosotros de guiar. Esas biodoshas van a estar después, o sea, primero en la parte física y después va a estar integrado al gran bloque de lo psicológico. Entonces, este sería el orden contrario al anterior, que empezó de abajo hacia arriba. Aquí empezaríamos de arriba hacia abajo, o sea que tendríamos el tema de las rutinas, que vamos a tener rutina cada mes. Esto es una estrategia que yo desarrollé con el propósito precisamente de lograr resultados. Entonces, la rutina, como ven, tiene como propósito precisamente incentivar en ustedes y hacer un hábito la práctica, la teoría de lo que estamos viendo acá. Entonces, el primer hábito básicamente es lo que ya vimos, que tiene que ver con escribir. Lo dejé igual en el primer trabajo, porque la idea es que seamos consistentes en relación a esa herramienta, más que tiene que ver con el proceso personal individual de cada uno. En la segunda, y ahí es donde quiero enfatizar, dice actividad, cardio, ejercicio y deporte. O sea, más allá de que ustedes ya tienen, no sé si tienen claro el concepto de sadhana. Básicamente sadhana significa disciplina, y que tiene que ver también con el concepto de hábito. O sea que nosotros tenemos que hacer del yoga un hábito. La herramienta básica del yoga para hacerlo un hábito, ¿qué es? La repetición. Por eso hay que repetir. Por eso les estoy hablando de que hay que practicar todos los días. Entonces, todos los días, yo sé que ustedes son muy ocupados, tienen muchas cosas que hacer como todos, pero entonces, como yo dentro de mi cotidiano, bien sea en mi trabajo, bien sea inclusive en la casa, yo puedo estar realizando ciertas actividades y en algún momento tengo pausas activas donde yo pueda decir, bueno, me voy a parar 5 minutos sobre brazos. Y entonces yo estoy ahí fortaleciendo los brazos, tal vez 5, 4 minutos, ¿cierto? Y más adelante hago otros 5 minutos donde trabaje, y yo estoy haciendo un trabajo ahí de fortaleza como actividad. Lo mismo para trabajar las piernas. Yo puedo inclusive aquí realizar ciertas actividades donde estoy trabajando piso pélvico y estoy fortaleciendo. Entonces, el tema del cardio que estoy recomendando aquí es porque nos falta un poquito esta parte. Recuerden que el cardio es supremamente importante como actividad física, como ejercicio. O sea, si nosotros tenemos práctica diaria de yoga dinámico, pues estamos haciendo un ejercicio. Pero como yo no sé qué tanto hemos estado integrando la idea del sadhana como práctica diaria, entonces la recomendación inicialmente es como hacerlo como hábito 21 días, en el que tengamos, más allá del trabajo de posturas que puedan hacer ustedes a diario, 5 o 10 minutos, hagan una actividad cardio. ¿Qué es una actividad cardio? Yo recomiendo los deportes en general. O sea, es decir, me voy a levantar 5 minutos más temprano y voy a hacer
una caminata de 5 minutos, hacen cardio. Jugar tenis, natación, jugar pádel, ir a la montaña y caminar, o sea, todo lo que represente hacer cardio. O sea, que ustedes puedan llevar al cuerpo también a un punto en el que están sudando, en el que también están trabajando la respiración porque se les agita, el teléfono les está diciendo que la frecuencia cardíaca está incrementando, están haciendo que la sangre bombee más. Eso es necesario, ¿cierto? Entonces, en eso hay que trabajar diariamente. Y la idea de 21 días es esa. El tercer punto habla afirmaciones y mantras de cada chakra. No sé si han logrado darse cuenta. Vamos a verlo acá. Ah, bueno, préstame otra vez esa. Perdona que te... Ah, tal vez aquí no está. No sé si lo tienes impreso, vamos a ver. Ya te digo. A ver, si lo tienes me lo muestras. Listo. Entonces, visión de los 7 chakras. Ese documento tiene información puntual, ¿cierto? Inclusive tiene información adicional a lo que ya vimos, ¿vale? Entonces miren que, y esta parte es bastante interesante, características equilibradas, trauma y violencia, carencia, exceso, disfunciones físicas, oído, yoga, esto, miren, esto quiero que concentren aquí su atención. Dice, cada chakra tiene una autoafirmación. Entonces, aquí dice, primer chakra, estoy seguro de mi existencia aquí, la tierra me sostiene y viene el encuentro de mis necesidades. Amo mi cuerpo y tengo confianza en su sabiduría. Estoy inmerso en la abundancia, existo y soy real. A esa afirmación me estoy refiriendo cuando digo afirmación y mantra de cada chakra. ¿Qué es el mantra de cada chakra? Ya lo vimos en práctica, ¿no? Bam, Lam, Ran, Ham, Yam, Om, ¿cierto? Entonces la idea es que hagamos un hábito de 21 días con, eso no nos toman 4 minutos, 5 minutos en que lo podemos hacer. Después viene el cuarto, que dice abrazar un árbol. Esa es una tarea que a veces puede representar dificultad para las personas. Yo cuando vivía en Bogotá hacíamos retiros a una finca ecológica cada domingo y llevamos a las personas que querían ir de retiro a eso. Y la primera actividad era abrazar un árbol. A veces estamos en un mundo como tan de etiquetas, tan de protocolos, tan yo soy, y que entonces ya vernos en esa situación ya nos confronta. Por ejemplo, ir a un parque y abrazar el árbol, nosotros vamos a estar pendientes, me van a ver, van a decir que estoy loco, ¿qué es esta cosa? ¿Cómo así que abrazar un árbol? Entonces ya de entrada pueden haber obstáculos mentales de cada uno para realizar esa actividad. Entonces la idea es que ustedes rompan esa barrera y desarrollen la actividad como bien les parezca. De pronto dicen, este palo está muy visible a todo el mundo, no quiero que me vea, me voy un poquito más arriba del Parque San Antonio, en la parte de atrás, donde casi no va gente, y abrazo el árbol, pero hágalo, simplemente, ¿vale? Sobra decir que cada actividad requiere de presencia, ¿cierto? De eso hemos estado hablando constantemente y la idea es hacerlo un hábito. Porque recuerden que muchas veces nosotros vamos al gimnasio, lavamos ropa, hacemos actividades inclusive cotidianas como conducir en automático. O sea, usted está conduciendo, pero está pensando, ¿a qué horas tengo que ir a no sé dónde? Y no sé qué, no sé qué, no sé qué. O sea, que está haciendo una actividad mecánica por un método conductual que ya lo tiene incorporado, pero su mente está por allá en la estratosfera en otra cosa.
Entonces la idea de la presencia es que yo estoy haciendo el abrazar el árbol, no como una actividad, lo abrazo y ya está, sino que yo estoy en esa presencia donde siento qué está pasando ahí en ese abrazar al árbol. Ahí por eso dice todavía planta. O sea que la planta tiene que ver con eso, con la planta que ustedes recibieron y pues... Y pues nos habla de conexión con natura, que es lo que también debemos hacer un hábito diario. Ir a un parque, sentarse, aparte de abrazarlo, pues estar un rato allí. Esa es conexión natura. Después viene afirmaciones para la noche. En ese caso en particular, van a encontrar que en la rutina hay un video, pero ustedes lo pueden escoger, pueden buscar por YouTube, pueden poner afirmaciones para la noche. Yo les puse ese para que lo tomen. Agradezco por el día que viví y por las lecciones que me brindó. Ahí yo les dejo ese video para que incrementen el hábito, no solo de la mañana, que ya me imagino que ustedes lo seguirán haciendo. Hay muchas afirmaciones que pueden bajar y descargar por YouTube. Hay aplicaciones dedicadas a eso. Exacto. Entonces la idea es hacer eso, esas dos actividades, ¿sí? Detrás de eso hay una explicación científica en relación con las ondas cerebrales. O sea, es lo mismo que cuando estamos fundamentando el hecho de que aprendemos en los primeros 5 años, pues resulta que en esos primeros años está más presente una onda cerebral, teta, ¿cierto? Esa onda cerebral a lo largo del día lo experimentamos constantemente, ¿cierto? Pero concretamente esa onda cerebral está al inicio del día y al final del día. Entonces la idea es que trabajemos esas afirmaciones en razón de esa función cerebral, ¿ok? Perdón, no entendí. ¿En la qué? En las aplicaciones de los sonidos se puede poner las que tú dices de tocar. Sí, correcto. Sí. Yo ahora descubrí, bueno, esto es en iPhone, descubrí una, se llama Chakras, y entonces lo interesante, estos son gratis, ¿no? Yo no pago nada porque no me gusta pagar. Me gustan las gratis y hasta donde den. Eso, por ejemplo, eso es de frecuencias. Esta, mire que tiene que ver, se llama Chakras y tiene cada chakra, pero ¿saben qué es lo interesante? Que tiene información de cada chakra. Uy, almacenamiento lleno. No, ya. Entonces tenemos información del chakra, tiene afirmaciones, aromaterapia, gemoterapia, pero aparte de toda esa información, porque mira, hablan de misión y funcionamiento, funcionamiento armónico, funcionamiento inarmónico, hipofunción. Bueno, digamos que amplía un poco la información de cada chakra, pero si ustedes van acá a música, van a encontrar que de cada chakra tienen ritmo binaural, mantra y solfegio, que es un poco lo que quería que trabajáramos. Entonces, si yo paso a cada chakra va a tener su ritmo binaural, su mantra BAM, que ahí lo pueden escuchar, y el solfegio, que es un poco lo que vimos también en práctica. Esa aplicación se llama Chakra, o sea que ahí podrían estar viendo también este tema de las frecuencias. El último de la rutina, bueno, ya lo cerré, pues básicamente el sexto paso o la sexta rutina es pues la que ustedes escojan. O sea, la idea es que ustedes la escriban, la establezcan y pues la hagan durante los 21 días. Bien, ahora, siguiendo en ese orden, entonces el primer material que vamos a trabajar se llama La ciencia de la vida. Por tanto, aquí les cuento algo que va a ser importante para trabajar de aquí en adelante, como compromiso. Y es que siempre van a tener un video, como dice ahí, Introducción a la Ayurveda, dura 23 minutos,
Esa es una médica ayurvédica argentina. 1 hora y 23, sí. Entonces con ella vamos a hacer de paralelo nuestro estudio. Entonces, ¿cuál es la dinámica? Que nosotros, antes de llegar al tema en que vamos a ver, la idea es que ustedes ya vean el video, ¿sí? La idea de los videos, ¿cuál es? Que ustedes vean esa información, les va a surgir algunas inquietudes y en clase desarrollemos el tema y hagamos esas preguntas y digamos que ampliemos mucho más esa información. Entonces siempre va a ser necesario que ustedes previamente vean un video de cada módulo, previamente para ver el contenido. Eso nos ayuda como metodología, digamos, a gestionar mucho mejor el proceso de interacción y el proceso de aprendizaje. Bien, preguntas hasta aquí. Entonces, como ven en este primer bloque, vamos a ver de manera general el Ayurveda, pero concretamente las doshas. Después viene este segundo capítulo, que es básicamente como una tarea y tiene que ver con las doshas. O sea, para que ustedes tengan ya una información, de acuerdo a ese test, de qué dosha es predominante según su información. Y por último, nos encontramos con el último de los bloques, que bien sería también pues de mayor importancia en cuanto a que ya aquí hay un producto. O sea, vamos a estudiar de manera específica, concretamente desde la psicología de la Ayurveda, el tema del complejo mental y las 3 gunas. Eso nos va a dejar un producto como tal porque hay una metodología de trabajo para las 3 gunas. O sea, a través de las 3 gunas yo puedo tener, así como tenemos todos esos cuadros y toda esa información de los chakras, aquí yo voy a tener una información de base que me permita a mí realizar protocolo para trabajo con sus alumnos. O sea, que vamos a tener un protocolo a través del cual vamos a poder definir un trabajo específico que tiene que ver con la manera como yo voy a abordar. Entonces, por ejemplo, las 3 gunas van a ser sattvas, tamas y rayas, ¿cierto? Entonces, como producto nos va a decir de qué manera nosotros tenemos que abordar a partir de estas 3 gunas un orden de trabajo. Por ejemplo, en un caso, si yo me encuentro con una persona en rayas, como esa persona en rayas yo la voy a pasar a sattvas. O como una persona en tamas, primero necesito pasarla de tamas a rayas. ¿Por qué? Porque tamas tiene que ver con estancamiento, rayas tiene que ver con explosión y pasión. Entonces, yo una persona que esté deprimida, yo no la puedo llevar directamente a meditar. Eso es contraproducente. ¿Por qué? Porque muchas veces no sabemos qué hacer con ese vacío o con esa quietud que hay. Porque va a imperar mi emocionalidad y como la tengo desbordada, esto se me vuelve un 8. Entonces, yo no voy a llevar una persona con depresión a meditación. Yo voy a llevar a la persona en depresión a pasión. O sea que tengo que llevarla a bailar, a vivir, a que se ría, a que explosione, a que haga, a que entre en pasión. Y cuando yo ya la tenga en pasión, motivada por lo que sea, pero con vida, ¿cierto? Por alegría, por amor, por familia, por querer, por la pareja, por lo que sea, por el trabajo, por el estudio. Si yo ya la tengo en pasión, entonces ya ahí sí yo la puedo llevar a sattvas, que sattvas es donde está la bondad. Entonces aquí está la meditación, la relajación, el respirar. Digo respirar, entonces vemos respirar, pero digamos que aquí sattvas es respirar con conciencia, ¿cierto? Bueno, entonces esto es algo general que estoy mencionando, pero lo vamos a ver más en detalle. Pero para que tengamos en cuenta que vamos a tener un producto como metodología que nos va a permitir trabajar
a nosotros desde ese conocimiento de la mente, inteligencia y el ego. O sea, ¿qué es la mente? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona ese pensamiento? ¿Cómo funcionan las emociones? ¿Cómo funciona ese ego? ¿Qué es esa estructura del ego? Eso es todo este bloque, ¿vale? Y eso lo vamos a ver ya al final. ¿Bien? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? Entonces, lo mismo que estaba mencionando yo al comienzo, así como tenemos que practicar para fortalecer los brazos, piernas, y a partir de esa fortaleza poder tener y desarrollar un trabajo de posturas, lo mismo es esto. Hay que poner en práctica toda esta información. Entonces, yo debo tener, por eso hay motivación para que ustedes pinten, para que se hagan preguntas, para que estén interiorizando todos los chakras, y con respecto a eso también vamos a tener ese trabajo de mirar las dochas, de verme qué pasa en mí, cómo está mi mente, porque el trabajo en el yoga es, primero yo genero equilibrio para poder yo compartir el equilibrio con otros. Yo en desequilibrio no puedo hacer mucho, ¿cierto? Y menos. Si no puedo hacer por mí, no puedo hacer por los demás. Entonces, digamos que uno de los propósitos de la formación, precisamente por eso se ve como un proceso de autogestión, de autotrabajo, de darme cuenta qué pasa en mí, cuáles son mis desarmonías, cómo puedo sanarlas, cómo puedo mejorar esas condiciones de vida que tengo. Porque solo a través de ese viaje es que yo puedo enseñar. En el yoga se enseña es con el ejemplo. El maestro es maestro no porque tiene un estatus, el maestro es porque es el más humilde, es el que está practicando, es el que todo el tiempo está dando ejemplo de esto que estamos estudiando. Esa es la idea del maestro. No como una jerarquía, sino como un conocimiento que está implementado, que está desarrollado, que está interiorizado, ¿cierto? En nosotros. Bien, dicho esto, entremos de tajo, porque el tiempo apremia. Entonces, digamos que la visión de la Ayurveda, Veda, conocimiento. O sea que cuando hablamos de los Vedas tiene el significado del conocimiento, el conocimiento de la materia, del mundo, de la esencia, del espíritu, de todo, condensado en muchos libros de hace más de 5.000 años. Entonces, dentro de esos Vedas hay líneas de acción, líneas de trabajo, se dicen que hay 4 principales Vedas, y a partir de ellos se ramifica todo el conocimiento. Si nosotros vamos a ver de manera occidental, vemos que hay ciencias muy específicas, por ejemplo, la medicina. Entonces, la medicina general se equipara un poco con la visión de la Ayurveda, o sea que la Ayurveda tiene esa implicación de ser medicina, de ser una práctica como si estuviéramos estudiando medicina, ¿cierto? Pero pues la visión es totalmente, digamos, no opuesta, pero sí es bastante diferenciada, ¿sí? En especial se nota la diferencia en cuanto a la manera como vemos nosotros, tanto la enfermedad como la salud, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, de manera occidental, tenemos una visión fragmentada, entonces por eso tenemos especialistas, el otorrinolaringólogo, el de los dientes, el ojólogo, de los ojos, ¿cierto? Tenemos para cada especialista. Esa visión, el Ayurveda la rompe. ¿Por qué? Porque a la visión de la Ayurveda, el cuerpo y ustedes como unidad, nosotros como unidad, somos un sistema integrado. Entonces yo no puedo tratar de arreglar algo simplemente como de una manera separada, separatista. Yo tengo que saber que si eso anda mal, eso que está andando mal tiene una implicación. Entonces ya hemos hablado de la psicosomática, como la enfermedad tiene un orden emocional. Entonces, a partir de ahí tenemos una base. Sí, pero hay otro tipo de desequilibrios que se presentan aún y tienen una explicación. Entonces, cuando inclusive hablamos de accidentes, estamos diciendo que los accidentes también tienen una implicación en nuestra vida. ¿Qué está pasando? ¿No? Entonces, por ejemplo, hay personas,
Yo tuve la oportunidad de mi pareja en algún momento, bueno, en una situación, a él lo atropellaron, le partieron las dos piernas y justo él estaba viviendo en ese momento un tema relacionado con su proyecto de vida, hacia dónde voy, ¿cierto? Entonces fue un poco fuerte porque el hacia dónde voy marcó en su vida tan, hacia dónde vas, hacia dónde estás caminando, pues tenga esto, ¿cierto? Eso es como un ejemplo para darnos cuenta que inclusive la partida de un diente tiene también una implicación, porque en la medicina tradicional occidental, pues si se nos parte un hueso, pues simplemente vamos al del médico, lo enyesa y se acabó y ahí queda el asunto, ¿cierto? Nosotros no hacemos ningún filtro, no decimos, bueno, ¿por qué me pasó esto? ¿Cierto? Ni el médico nos hace esa reflexión, simplemente soldamos el hueso y se acabó. Fármacos y se acabó, correcto. Al día de hoy ya tenemos un cuestionamiento grande como sociedad, ¿sí? Ya nos hemos dado cuenta que el mundo de los fármacos es un mundo que hace parte de un sistema, inclusive desde una visión más capitalista, porque en última nos damos cuenta que gran parte de los fármacos que recetan tienen más un orden económico que en verdad un orden de solucionar algo, ¿sí? A la visión de la Ayurveda también el fármaco no se utiliza, ¿por qué? Porque el fármaco es también una idea separada de algo que viene completo. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, la silocaína, ¿de dónde viene la cocaína? De la cocaína. Cocaína ya hace referencia a otra cosa. La coca. Entonces, el Ayurveda que dice que nosotros vamos es a la fitoterapia, vamos es al tema del compuesto o del producto natural de manera integrada. Si ustedes van a un nutriciólogo, ustedes les va a hablar acerca de la importancia de los nutrientes. Igual, nosotros a veces tomamos vitaminas separadas. Ay, tómese el calcio. Y pensamos que esa es la manera como estamos alimentando y nutriendo el cuerpo. Pues resulta que a nivel funcional y orgánico, ese calcio no va a ser asimilado si no está completado, digamos, o no está complementado con otras vitaminas, porque el cuerpo si no lo va simplemente a recibir y nuevamente lo evacúa. Es importante que el calcio esté acompañado, por ejemplo, de la vitamina D en gran mayoría y otros elementos importantes para que en realidad ese calcio tenga un producto. Entonces el Ayurveda no te va a decir toma calcio si te falta en los huesos este nutriente, sino que te va a decir toma leche de ajonjolí, porque ahí en la leche de ajonjolí hay una gran concentración de calcio y de otros nutrientes importantes para la asimilación. ¿Sí? ¿Sí me hago entender con respecto a esto? Entonces, la visión de la Ayurveda es totalmente integrativa, ¿cierto? Otra visión que encontramos en la medicina occidental es que busca paliar y ir a los síntomas y ese es el punto central. En el Ayurveda buscamos en la raíz. Entonces, si ya sabemos que la raíz es en gran medida emocional, yo tengo que ir hacia allá, ¿cierto? Bueno, aquí tenemos algunos postulados, como dice aquí, existe una equivalencia entre el macro y el micro, eso yo creo que al día de hoy lo vemos más claramente en la física cuántica, donde podemos de hecho demostrar tantas cosas desde la física cuántica que son totalmente paralelas en la forma de ver tanto en el micro como en el macro. O sea, cuando estamos analizando algo tan pequeño como un átomo, es comparable a lo que podamos estudiar cuando estamos viendo un sistema planetario. El micro y el macro están representando o están dándonos una misma información. Hacia ese sentido es que nos está hablando de cómo en realidad todo está conectado, todo tiene un orden, todo tiene y la idea es nosotros descubrir ese orden o esa naturaleza implícita. Toda experiencia positiva o negativa a nivel corporal tiene un efecto sobre la mente y viceversa. Bueno, esto ya lo mencioné, es el concepto también de lo psicosomático, que lo vamos a ver obviamente con más detalle, pero tiene que ver con eso, con que todo lo que nos pueda pasar en nuestra vida, de alguna manera está relacionado con lo que está pasando internamente en nuestra mente, en nuestro pensamiento.
en nuestras emociones. Así como la verdad es infinita y única, cada persona, los tratamientos posibles son infinitos y específicos para cada uno de nosotros. El médico tenemos dolor de cabeza y nos va a decir, tome o aspirina o un diclofenaco, ¿cierto? Algún analgésico posiblemente y ya está, ¿cierto? En el Ayurveda vamos a buscar las causas de ese, y muchas veces un dolor de cabeza para uno es totalmente, o tiene un origen totalmente diferente a lo que es para otro. Entonces yo no le puedo mandar, por eso la idea de los biotipos es tener una idea más clara, no simplemente pongo a todo mundo en un mismo costal, sino que a partir de su naturaleza yo le puedo recetar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué me permite esa caracterización? Por ejemplo, a través de las dochas, que termina siendo también general, pero de alguna manera también a su vez específico. Entonces, lo que yo les he mencionado, por ejemplo, un tipo de bata, un tipo de constitución como pita. Entonces, por ejemplo, si yo le voy a recomendar a esa persona enraizarse, conectar, relajar el cuerpo, trabajar a través de un masaje, sí, de manera general yo le digo, vaya y tome un masaje y se acabó el asunto. A la visión de la Ayurveda, yo necesito saber el biotipo de esa persona, porque el masaje va a tener un mayor resultado si yo tengo esa naturaleza. Entonces yo ponía el ejemplo mío en particular, yo soy Pita, tengo más elemento fuego, comparado a una persona Vata o Kapha, que es un poco más fría. Entonces yo de entrada el masajista le voy a recomendar un aceite base de acuerdo al biotipo. Si yo soy Pita, yo voy a buscar aceites vegetales que tengan la naturaleza fría. Ya hay el ejemplo como el coco. Entonces es mejor para mí hacerme un masaje porque voy a recibir más resultados, digamos, de beneficio, de bienestar en un aceite de coco que en un aceite caliente como el de ajonjolí, por ejemplo, ¿cierto? Que le sirve mejor a Kapha. Bien, y a la hora también de ese masaje va a haber unos aceites esenciales que van a activar algo en particular y también tiene que ver con el biotipo y con la naturaleza por la cual esté pasando esa persona. No es lo mismo que esa persona esté, como decía, deprimida a que esté estimulada. Entonces yo no le puedo poner a una persona sobreestimulada un aceite como de fuego, como canela, como pimienta, como jengibre, como cosas que porque van a incrementar más esto. Yo a una persona que esté sobreestimulada le voy a mandar cosas como que lo tranquilicen. Entonces voy a poner lavanda, voy a poner manzanilla, cosas que le tranquilicen de acuerdo a su eventualidad, a lo que está viviendo, a lo que está pasando dentro de él. Bueno, el Dhanvantari, yo les hablaba la otra vez como los semidioses, a la visión de ese panteón que encontramos en el Ayurveda, o en los Vedas, perdón. A veces la gente piensa que es que hay muchos dioses, y en realidad cuando hablan de dioses o semidioses, se están hablando es que hay diferentes encargados, así como en el gobierno encontramos que hay un presidente, y ese presidente tiene ministros que se encargan concretamente de la economía, de la agricultura, de esto y de aquello. Asimismo se presentan los semidioses, o a veces llamados mal dioses, porque, por ejemplo, en ciertas líneas de pensamiento, Shiva, por ejemplo, es visto como un dios, pero en realidad, a la luz de los Vedas, Shiva terminaría siendo un semidios, como el semidios Dhanvantari. Entonces, hace más referencia a un regente de una energía específica. Por eso cuando mencionaba la diosa Saraswati tiene que ver con el estudio, con el conocimiento, o la diosa Lakshmi que tiene que ver con la fortuna, ¿cierto? Pero la fortuna inclusive tiene varios exponentes porque también está Kubera. Kubera es como un semidios regente concretamente de esa abundancia económica en general. La diosa de la fortuna tiene que ver en general con la abundancia vista de una manera mucho más amplia, mucho más general. Dhanvantari sería la representación encarnada de el representante de la Ayurveda, o sea, el regente de la vida, el estudio de la vida o de la medicina ayurvédica. Ahí tiene diferentes instrumentos que representan, digamos, la matriz de la Ayurveda. Entonces, bueno, aquí dice en Oriente
la clave para el entendimiento es aceptación, observación y experiencia. Esa es como la manera en que el Ayurveda o los Vedas en general tienen como, como el filtro o la manera, el seguimiento para nosotros llegar al conocimiento es aceptar, observar y tener una experiencia. Mire que tener experiencia siempre va a estar acompañado del conocimiento védico. Como decía ahora, el maestro es maestro no por su jerarquía, el maestro es maestro por su experiencia. Él puede enseñar única y exclusivamente a través del ejemplo. Y eso lo encontramos en las culturas ancestrales. El chamán, en realidad es chamán no porque tenga una jerarquía como tal, lograda a través de simplemente un linaje, sino que el chamán logra ser chamán porque tiene un conocimiento, pero más allá del conocimiento tiene una realización, tiene una experiencia. En Occidente tenemos el método científico, el ver para creer, el cuestionar, el análisis y la deducción lógica. ¿Sí? Ahí ya habrían cuestionamientos, inicia con cuestionamientos, acerca de ese protocolo, porque de entrada, por ejemplo, en la deducción lógica, cuando hablamos de una deducción lógica, si yo no tengo claramente de dónde viene esa lógica, yo a veces no sé. Por ejemplo, cuando hablamos de intuición, por eso estamos viendo la intuición en el Agna Chakra, después vamos a ver el guía interno, porque la idea es entender. Si estamos hablando de que lo principal en yo aceptar, en yo entender un conocimiento es el filtro, es el guía interno, pues yo necesito saber cómo es que funciona eso. O si nosotros estamos diciendo, el problema, la dificultad del hombre moderno tiene que ver con el pensamiento, pero no nos han enseñado claramente cómo funciona y qué pasa con el pensamiento, pues no pasa nada. Entonces, por eso lo abordamos y lo estudiamos. Entonces, en la deducción lógica habría un cuestionamiento en relación a cómo esa lógica, si yo no tengo claridad acerca de la vida, de lo que es la existencia, esa lógica también puede tener muchos matices, que puede inclusive llevarnos a otros lados que no son lo que realmente buscamos. Esta manera diferente de abordar las cosas requiere una manera de pensar por parte de las personas que comienzan a estudiar Ayurveda. Bueno, entonces como les decía, miren que aquí tenemos regente. ¿Sí se acuerdan que hablamos que en el origen todo inició con una singularidad, un punto que empieza toda la creación, estalla? En la visión del Veda, Krishna toca su flauta, emana un sonido, el Om, y el Om tiene contenidas esas tres energías, y a partir de este Om se crea toda la energía material. El primer ser creado es el señor Brahma, de 4 cabezas, o sea que ya estamos diciendo que se crea en pasión. Miren que tiene que ver con el segundo chakra, la pasión, ¿no? La lujuria, de alguna manera, ese estallido que da posibilidad a una nueva vida. Entonces, se crea a partir de la pasión, ¿cierto? Ya dijimos que en la visión de la manifestación cósmica, regida por una ley que llamamos ley de la dualidad. Entonces, hay un principio y hay un fin. Entonces, así como hay un creador, hay un destructor. Entonces, esta tarea del señor Brahma, crear. La segunda tarea que le da el señor, la divinidad, es al señor Vishnu. Shiva. Shiva es hijo del señor Brahma, ¿no? En la literatura védica. Y Shiva también es visto como el más representante del gran maestro del yoga. Entonces, en muchas escuelas iniciáticas en India vamos a encontrar como la deidad regente del yoga, el señor Shiva, ¿vale? Entonces, si la tarea de crear está en el Brahma, la tarea de destruir está en el señor Shiva. Shiva es bondadoso. En realidad, lo que él realiza en la aniquilación, él se pone en una práctica que se llama Bharatanatyam. Bueno, es una metodología de danza, pero es una danza que él empieza a practicar, y en esa danza él habla de su tercer ojo, y a partir de ahí empiezan a manifestar las rudras, que son las representaciones también con el señor Shiva, y cada rudra empieza a ser una manifestación de
de otra manifestación del señor Shiva, o sea, otro señor Shiva y otro señor Shiva, y en esa danza empieza a ver lo que se llama la aniquilación de la creación material. Estamos hablando de que la creación material se crea y se destruye. Recuerden que ya hemos hecho una diferenciación de la energía material y la energía espiritual. La energía espiritual, energética, como ya sabemos a través de la física cuántica, nunca se destruye, siempre es eterna, siempre está allí. Pero la materia, como la conocemos, si sabemos que esto en algún momento se va a destruir, esto, todo lo que es materia, siempre va a tener principio y fin, ¿vale? Principio y fin. ¿Ah? Es hijo del Señor Dhamma. Sí. Él es el primer ser creado, el primero que aparece a la luz de los Vedas. Pero entonces, hablábamos la otra vez, crear es fácil, traer un hijo al mundo es fácil, ¿no? Bueno, pongámoslo en otros términos. Una empresa, crear una empresa es fácil, destruir una empresa es fácil. La tarea más difícil es crear un niño, mantenerlo, educarlo, crear una empresa, mantenerla en el tiempo, esa es la tarea más difícil. Entonces, esa tarea se la toma el Señor, la divinidad como tal, en su forma de Vishnu, y él mantiene a través de la bondad. Nuevamente recordemos que a la luz del Veda, el amor es la única fuerza que hace posible todo. Por tanto, solo se es posible sostener a partir del amor, a través de la bondad, a través de, cuando decimos, este cuerpo está hecho de 50 billones de células, lo que hace que esas 50 billones de células estén juntas es esa energía primaria que llamamos amor. Entonces, se crea en pasión, se destruye en ignorancia, en estancamiento y se mantiene en bondad, ¿cierto? Entonces, vamos a ver cómo esto es totalmente importante que lo asimilemos, estos tres aspectos, porque va a estar delimitando la manera como nosotros vamos a operar en protocolos también a la hora de trabajar con las personas, a partir de estas tres. Y el tema de las doshas también lo vamos a entender a la luz también de esos tres conceptos. Bien. Entonces, viéndolo como energías, como fuerzas, entonces nos encontramos que, recuerden que todo está representado también a través de una simbología, a través de una representación gráfica, a través de una geometría. Entonces tenemos que Tama sería esto, que se ve como algo disruptivo, algo que genera inercia, que genera estancamiento, que genera algo que no es armónico, como una ondulación, sino que es algo mucho más fuerte, ¿cierto? Esto se conoce como tamas, inercia, estancamiento, ignorancia. Se destruye en ignorancia, se crea en acción y pasión y se mantiene en pureza y conocimiento. Raya sería esto, que sería como en lo que estamos. Digamos que al día de hoy, si preguntamos en qué estado más se encuentra la sociedad, nos encontramos más en esto, en pasión. Pero nuestra pasión, que sería como algo mucho más en movimiento, en ondas de frecuencia, con mayor frecuencia, con mayor intensidad, pero esta pasión en la que nos encontramos, esta aceleración en la que nos encontramos, proviene ¿de dónde? De la mente, del pensamiento. O sea que el pensamiento y la mente induce a la materia en general a entrar en esta órbita en la que todo es pasión, todo es rápido, todo es energía, todo es hágale. ¿Cuál sería, digámoslo, en protocolo hacia dónde tenemos que ir siempre en sattwas? Esto no quiere decir que nosotros neguemos la existencia de las demás, y más en términos físicos. En términos físicos nosotros necesitamos las tres energías. En términos mentales o sutiles, nosotros sí vamos a tender a una, porque es la necesidad de nuestra naturaleza. Pero en manifestación necesitamos las tres. ¿Por qué necesitamos las tres? Porque, por ejemplo, cuando dormimos entramos en tamas. O sea que
Si yo no duermo, si yo no descanso, si yo no entro en una inercia a nivel corporal, ahí sí peor, no va a haber armonía. Entonces, yo a la luz de la Ayurveda, yo necesito las tres que estén presentes en mi vida. Yo necesito pasión, esa pasión que da el tercer chakra, fuego, fuerza. Yo necesito ese espíritu, esa autoestima, eso que me da pasión de ir allá adelante y hacer y practicar y esforzarme. Entonces, esto es la fuerza de la pasión que motiva, que me saca de la inercia, que me saca de ese estancamiento. Y el último estado, pues, como ven, es algo más armónico y tiene que ver con la bondad, con la pureza y con el conocimiento, que es sattvas. Entonces, el ideal, digamos, en términos generales, hacia dónde vamos, es estar en una modalidad sádvica, ¿cierto? O sattva. En una modalidad de sattvas. Bien, miren que cuando hablamos de los elementos, les mencionaba que eso se iba a permear durante toda la formación, siempre va a estar presente, entonces aquí también, para nosotros entender el biotipo eh, que somos o las energías que nos operan, pues va a ser a partir del conocimiento de esos 5 elementos. O sea que al unirse esos 5 elementos, vamos a tener inclusive las diferentes doshas. Bien, entonces aquí tenemos una caracterización con aspectos en relación a la dirección, al noreste, el símbolo, en este caso el diamante, el sentido, en este caso el oído, la sustancia, imponderable, ligera, refinada, elástica, y el sentido, ¿cierto? Que esto básicamente complementa el trabajo que ya vimos con los chakras, donde relacionábamos cada elemento con cada sentido del cuerpo. Bueno, entonces ya entendimos un poco lo de las 3 energías o 3 fuerzas. Entonces, cuando combinamos esas 3 energías o fuerzas con los 5 elementos, ¿cierto? Nos va a dar, digamos, como producto algo creado. No solo este cuerpo, sino también lo que encontramos en la naturaleza. Por ejemplo, si yo voy a hablar en términos de clima, puedo hablar en términos de clima de acuerdo a estas 3 energías y a estos 5 elementos. Por ejemplo, si voy a hablar de los alimentos, entonces yo puedo decir que un alimento tiende a ser más pita o más fuego que otro alimento. Entonces, por ejemplo, para una persona pita como yo, ¿sí? Yo tengo harto fuego digestivo. Entonces, si yo voy a buscar alimentos, si voy a buscar armonizar, trabajo el opuesto complementario, ¿cierto? Yo no puedo armonizar el fuego echándole más fuego. ¿Cómo armonizo el fuego? Refrescándolo, ¿cierto? Haciéndolo más frío. Entonces, si yo soy pita, yo no me puedo ponerme a comer mucho chile, mucho ají, mucho jengibre en mis alimentos. ¿Por qué? Porque me van a despertar una úlcera gástrica, una gastritis, unos temas inclusive del hígado. ¿Por qué? Porque le estoy llevando mucho fuego al cuerpo. Entonces, si yo soy pita, yo tengo que llevarle alimentos que me den frescura. Entonces, en general todas las frutas, pero voy a tener verduras que tengan esta cualidad, que son frescas, que no son picantes, por ejemplo, como la papa, como algo blando y jugoso como el zucchini, el pepino, ¿cierto? Que va a dar frescura al cuerpo y que no me va a dar en caso. Entonces, aquí nos están ya hablando concretamente del prakriti o prakruti, que tiene que ver eh, con constitución. Tú hablas, ¿te acuerdas que ahora hablamos de eso de que a la tierra también se le llama como Prithvi? ¿Sí? Tiene un poco que ver con esto. Prakriti ya es concretamente la constitución. Entonces vamos a ver las 3 energías de manera general cómo afectan, porque las 3 van a estar presentes como doshas, ¿cierto? Pero nosotros vamos a atender a una. Por eso en el test
ustedes van a llenarlo y van a dar cuenta que tenemos de todo, pero siempre vamos a tener una mayor tendencia hacia algo. Entonces, por ejemplo, mi tendencia es hacia Pita Vata, o sea, yo tengo elementos Pita, pero por ejemplo en mi carta natal, como soy Acuario, por ejemplo, entonces Acuario es elemento aire, entonces ya tengo elementos de Vata por mi sistema planetarios que me dan elementos de aire y que complementan ese biotipo Pita Vata. Bien, esas son las tres energías, ya vamos a ver cómo se compone cada una de ellas. Pero sería Vata, que tiene que ver con el primer elemento. Miren que aquí es la misma, vean los 5 elementos aquí, del éter a la tierra. Entonces aquí tenemos éter aire, que sería Vata. Aquí tendríamos fuego y agua, y aquí tendríamos tierra y agua. Cada uno tiene 2 elementos. Sí, Pita tiene agua. De hecho, no podría haber algo solamente de fuego como café. Porque imagine solo fuego aquí. Es cierto, es candela total. Agua y tierra. Kafa de entrada es esa estructura, tiene que ver con el primer chakra, con solidez, con forma, ¿no? Eso es Kafa porque tiene elemento tierra. Y Vata va a tener que ver con pensamiento. O sea que ya de entrada una persona Vata, por ejemplo, como en mi caso, tengo mucho trabajo mental, me viene y me trabaja mucho la mente, porque el pensamiento es elemento aire, ¿cierto? Entonces yo tiendo a irme por ser Vata, pero por ser Pita, pues también en aspectos mentales, mordaz, inquisitivo, toda esa parte que nos da fuego a través de Pita. Bueno, estos son aspectos generales de cómo se presenta cada una en nuestro cuerpo. Sí, en general nos está hablando del cuerpo, cómo está presente. Entonces, estos son todos los elementos con los cuales está relacionado la dosha Vata, o sea que si tiene aire, miren que estamos hablando de aire vital, ¿cierto? Y éter, entonces la cualidad del aire, ¿cuál es? El movimiento, ¿cierto? O sea que ya vamos a empezar a hacer como una idea general de todo lo que tiene que ver con movimiento, inclusive alimentos o estaciones. Respiración, urgencias naturales, transformación de tejidos, funciones motoras. ¿Cuáles son las urgencias naturales? Correcto. Ir al baño, ir a hacer chichi, ir a hacer popó. También tiene que ver con comer. ¿Y Vata entonces es aire y éter? Aire en gran medida y éter, sí. Secreciones, excreciones, y miren que tiene que ver con el miedo. O sea que Vata tendría que ver con aspectos emocionales en relación con el vacío, con el miedo, con la ansiedad, con el catabolismo. ¿Qué significa catabolismo? Empieza auto, claro. ¿Y qué es metabolismo? ¿Y qué es anabolismo? Es lo contrario al catabolismo, o sea que si el catabolismo está chupando y usando la energía, el anabolismo es producción, o sea, estoy creando. Bien, entonces Vata lo rige rayas, ¿sí? O sea que Vata está más ligado a la idea de pasión o de raja alguna, o sea que se crea todo a través de
miren que tiene que ver precisamente con la cualidad, porque estábamos diciendo que el origen de todo es a partir de la vibración. Entonces Vata tiene aire y tiene éter. Entonces a partir de la vibración, a través de la pasión, es que se crea la energía material. ¿Mm? ¿Qué más dice Vata? ¿Dónde habita? Ahí lo vemos mejor. ¿Dónde está presente Vata? Si es aire, entonces sería todas las flatulencias en gran medida, ¿cierto? O los pedos. Flatulencia es decente, que lo llamamos. Pero pedo, o gases. Pero suena más bonito pedo, más corto. No. No, sí, correcto. Vamos a ver que este Vata, por ejemplo, como tal, va a estar también relacionado con los huesos, porque dentro de los huesos hay espacio vacío. Entonces, ese espacio rige a Vata. Pero digamos que lo más general representativo de Vata va a ser los intestinos, pero sí va a estar presente en otras formas. Pita en general está presente en muchas cosas, pero digamos lo más representativo es las funciones digestivas. Recuerde que nosotros creamos ácidos, jugos gástricos. Esos jugos gástricos en gran medida son ácidos. O sea que ese ácido tiene que ver con el elemento fuego, porque es lo que hace que metabolice o transforme. Esa acidez o ese fuego es lo que permite transformar el alimento en energía, ¿cierto? Y Kapha tiene que ver con agua, ¿cierto? Nosotros pensamos que a nivel de los pulmones solo estamos produciendo, pues obviamente aire, pero digamos que una manera degradada de ver las funciones pulmonares, por ejemplo, nosotros generamos moco, ¿cierto? Y el moco tiene que ver con la parte líquida o agua. Pero entonces Kapha no solo va a regir, digamos, los pulmones, sino va en general a referirse en la estructura, porque recuerden que Kapha es tierra. Entonces Kapha, por ejemplo, también tiene que ver con la materia fecal, porque acá lo estamos viendo solo en forma de pedos, pero esa materia fecal como tal representa también tierra. La estructura en general, no los huesos, sino en general los músculos y todo lo que es la solidez, también tiene que ver con Kapha. Miren que aquí dice, se asienta en el intestino grueso, Vata, en la cavidad pélvica, en los huesos, en la piel, en los oídos, porque tiene que ver con el akasha, o sea, con el éter, con la vibración, y los músculos. Entonces, Vata también se percibe como temblor, como espasmos, como placer y dolor, nerviosismo, miedo, ansiedad. Esto es más general. Ahora vamos a ver concretamente lo que tiene que ver con los biotipos, o sea, directamente con la constitución, Prakriti en cada una. Pita tiene que ver con el calor corporal, ¿sí? Estábamos diciendo que era el fuego digestivo, pero el hecho de que nuestra sangre esté constantemente en una temperatura, pues esa temperatura tiende al calor, ese calor o ese calor corporal como tal tiene que ver con el elemento pita. Obviamente con la digestión, la percepción, recuerden que percepción tiene que ver con tercer ojo, porque está fuego ahí, porque la luz es una forma de representar el fuego, luz, y por otro lado, pues el mismo hecho de la transformación que se logra a través de esa visión, de ese tercer ojo. La percepción tiene que ver con Pita, el entendimiento, o sea que la parte mental del fuego está en el discernimiento, en la inteligencia. La hambre, la sed, la inteligencia, las secreciones, la furia. Entonces furia es como una manifestación del fuego, ¿cierto? A nivel mental, el odio, los celos, el metabolismo y concretamente la bilis, como función también pancreática
que ayudan en la función digestiva. Miren que a la hora de ver, dice, gobierna la digestión, la absorción y asimilación del cuerpo, el color de la piel. Por eso los pita se distinguen de pronto entre las otras doshas porque pita hace eso, hace que, por ejemplo, que quememos más, entonces hay menos tendencia a tejido adiposo, usualmente pita hace luz, entonces las personas terminan siendo con ojos claros, que son más sensibles a la vez a la conjuntivitis, que son más sensibles a la luz como tal, ¿cierto? Como elemento pita manifestado. La nutrición, la transformación del alimento, el lustre de los ojos, el color de la piel, está presente en los intestinos como tal, las glándulas sudoríparas, el estómago, la sangre y el tejido adiposo. A nivel mental, la inteligencia emocionalmente responsable de la ira, el odio y la modalidad que predomina Pita, pues va a ser bondad. Nosotros pensaríamos que por ser Pita transformación no daría como coherencia con la bondad, o Sato Aguna, que sería la modalidad más, digamos, más armónica como tal, pero a nivel orgánico, a nivel funcional, sí tiene que ver con esa cualidad a partir precisamente de la transformación y el cambio. Como en la transformación y en el cambio es que se logra también la especialización o la perfección. O sea, lo vemos en evolución, lo que permite la evolución es precisamente el mejoramiento. Entonces la idea de estatuas es como un estado de mejoramiento que se logra a través de esa constante transformación. Sí, uno pensaría que el fuego tendría que ver más con pasión como tal, correcto. En el caso de Kapha, pues ya dijimos, tiene que ver con Tamaguna, o ignorancia o inercia, que el elemento predominante es, aquí dice agua, pero en realidad es agua y tierra, y más predominante podríamos decir también tierra como tal. Tiene que ver, como vimos en el primer chakra, con la estabilidad, con la lubricación, con la untuosidad, con la avaricia, o sea que la parte, digamos, de oscuridad, como se presenta Kapha, es en la acumulación, ¿cierto? En la parte, digamos, positiva sería que son personas a ser muy bondadosas, muy nobles, muy dispuestas a todo, pero en la parte de oscuridad sería que por ser elemento tierra tienden a acumular, tienden a tener más una noción inclusive desde la emoción, porque pueden valorar más las cosas, no por las cosas mismas, sino por la emoción que le genera esas cosas. El perdón, la avaricia, el apego, la acumulación, el sostén, la posesividad, que tiene que ver con la avaricia también y con el apego y con el acumular. Cuando somos posesivos somos acumuladores también, de alguna manera. El anabolismo, que tiene que ver precisamente porque, digamos que la etapa de ignorancia, o de tamas más bien, es una etapa en la que también se permite de alguna manera sostener o crear a partir de la estructura. Y nos hablan del moco, o todo lo que tiene que ver con esa estructura ya más densa en fluidos que nosotros o el cuerpo saca. Está presente en el pecho, la garganta, la cabeza, los senos paranasales, la nariz, el citoplasma, la plasma, las secreciones seromucosas. En general, toda la estructura del cuerpo nos hace referencia a Kapha por estructura. Emocionalmente responsable del apego, la envidia, la avaricia, la ambición. Y él al mismo tiempo genera predisposición a o su opuesto de oscuridad sería la parte positiva, que tiene que ver con la tranquilidad, con el perdón, con el amor.
Bien, vamos a hacer una cosa, como la idea es que ustedes vean primero el video para entrar, entonces esta diapositiva que ya entra directamente a las doshas, o sea que aquí ya vamos a mirar aspectos más concretos de cada prakriti, o sea, ya como biotipo, entonces como el biotipo Vata tiene estas características que se presentan en nosotros, entonces lo vamos a dejar para la próxima clase. Aquí tenemos un ejemplo de eso, de las tres constituciones, donde el primero sería el más delgado tiene que ver con Vata, el más intermedio tendría que ver con Pita, y ya sabemos que Kapha como crea estructura, pues tiene que ver con personas que tienen estructura de por sí. No es específicamente pensar que Kapha tiene que ver con gordos, ¿no? O con ser gordo, no. Miren que hay personas, por ejemplo, yo, por ejemplo, acá soy muy delgado en esta zona y hay personas que tienen una estructura que son unas pantorrillas así gigantes que parecen severos morros, ¿no? Eso es soma, ese sería el soma tendiente a Kapha, que tiene más estructura. ¿Mm? Entonces vamos a ver esto. Entonces, como estamos viendo, gran parte de lo que el Ayurveda abarca, pues tiene que ver con una integralidad del ser. O sea que no puedo verlo de manera aislada, sino que debo verlo como un todo. Por tanto, cuando esté hablando de la alimentación, lo estoy viendo como un tema supremamente importante para ver cómo está este ser en bienestar y en armonía, ¿cierto? Entonces, el bienestar y la armonía van a tener que ver no solo con la alimentación, sino con mi estado mental y con el cuerpo como tal en sus diferentes manifestaciones. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que dentro de la alimentación, el Ayurveda propone, hay un libro muy interesante, si quieren, es del autor de Deepak Chopra, y se llama La digestión perfecta. ¿Por qué les recomiendo este libro? Porque está basado en el Ayurveda y básicamente ahí exponen que la salud en general del cuerpo inicia en la digestión, o mejor dicho, las enfermedades en gran mayoría se presentan por desarmonías digestivas. O sea, lo que primero se vulnera uno pensaría que sería el sistema endocrino, el sistema inmunológico, pero en realidad lo primero que se va a ver impactado es, o sea, lo que más repercusión va a tener inicialmente es la digestión. Si yo tengo una digestión perfecta, básicamente la Ayurveda en gestión no busca que solucionar un problema ya manifestado. Miren que al día de hoy la medicina o inclusive lo que llamamos las EPS ya tienen un modelo de trabajo donde se dan cuenta que si las personas están saludables, menos van a invertir, o sea que menos plática van a gastar. Entonces ya cada vez le gastan más a esto, a la preventiva. Por eso hacen seguimiento en el colesterol, seguimiento en temas cardíacos. ¿Por qué? Porque a través de eso yo puedo tratar mejor que si simplemente espero que la gente enferme, llegue a mí enferma y yo buscar solución. Entonces, gran parte de lo que el Ayurveda recomienda es a partir de aquí, de cómo no tenemos que esperar a enfermarnos, sino cómo ir al antes de la enfermedad. O sea, cómo yo voy a evitar que la enfermedad se manifieste. Recuerden que la enfermedad a la luz del Veda no es como lo vemos
como algo negativo, como lo vemos, o como algo que hay que luchar o algo que hay que combatir o algo que no, ¿sí? En realidad la enfermedad a la luz de la Ayurveda es que la enfermedad perfectamente es una respuesta biológica ante una desarmonía. Ya sabemos que esa desarmonía en origen viene en lo mental. O sea que estamos diciendo que la enfermedad es una respuesta biológica de una desarmonía que viene y que tiene su origen en la enfermedad, en lo mental. Entonces, lo que estamos haciendo es que si ya sé que la enfermedad se puede presentar por desarmonía, entonces ya estoy diciendo, la primera desarmonía en la que se puede presentar la enfermedad va a ser en la digestión. Entonces yo voy a buscar que mi digestión sea perfecta, o sea, que debo llevar alimentos totalmente acordes para mantener un bienestar en mi cuerpo, ¿cierto? Y así vamos a encontrar también tratamientos ayurvédicos que estén enfocados a la preventiva. Bien, entonces uno es la digestión y básicamente esta diapositiva nos está hablando de la importancia de la dieta, ¿cierto? O sea, ¿qué debemos comer de acuerdo a lo que cada biotipo manifieste? Entonces, como di el ejemplo ahora, yo debo comer alimentos que me armonicen mi constitución ayurvédica. O sea, si soy pita, entonces yo debo armonizar ese pita con alimentos que me permitan armonizar, porque si lo hago descontroladamente o sin tener conciencia de mi constitución, pues entonces puedo llevar alimentos muy fuertes, muy ácidos, muy fuego, que me van a generar la desarmonía. Entonces, gran parte de lo que con lo que inicia el Ayurveda va a ser con la dieta. Esto es trabajando el primer chakra o trabajando el primer panchakosha, que lo vamos a ver, digamos, un poco más claro cuando veamos la charla con, con Chris Benvenuti de Ayurveda de la Alimentación y concretamente con nuestro taller de alimentación, donde vamos a ver cómo preparar alimentos saludables, cómo combinar especies, qué alimentos son más recomendables en la mañana, en la tarde y en la noche. No es lo mismo comer, por ejemplo, las frutas en general son de mucho beneficio comerlas en la mañana porque nuestro fuego digestivo tiene una mayor predisposición a esos nutrientes o esos alimentos diferentes a las tardes o a la noche. Inclusive hay alimentos o frutas que en la noche no se deben combinar, no se deben tomar. Por ejemplo, el caso de los ácidos, el limón y las naranjas, no se recomienda mucho consumirlas en la noche, sino en horas de la mañana. Al igual como bananos, hay personas, por ejemplo, como Pita, como yo, tenemos fuego digestivo y podemos evolucionarlo bien, comer un banano a las 5 de la tarde, pero, por ejemplo, para un kafa o para inclusive un bata, no va a ser lo mismo comerse un banano a las 4 de la tarde. Puede que le caiga pesado, puede que tenga una digestión lenta, inclusive con... Entonces, la idea es cómo a partir de esa constitución, de yo darme cuenta cuáles son mis fuerzas que me están empujando, yo puedo también encontrar la armonía en mi alimentación. Entonces, esa alimentación viene también de una clasificación de los alimentos. O sea que en las dochas vamos a tener alimentos que se clasifiquen como pita, bata y kapha, o alimentos que incrementen funciones pita, funciones kapha o funciones pata. Di ya ejemplos como los picantes, el tomate, el pimentón, todo eso rojo va a incrementar fuego, por ejemplo, en particular. Pero si consumimos alimentos jugosos, de mucho, más bien simplosos, pues van a ayudar como puesto complementario a una dosha, por ejemplo, como pita. Una pregunta, una persona, pues según su constitución y sin saber cuál es su constitución,
va a tener una tendencia a buscar ciertos alimentos. O sea, digo, por ejemplo, alguien que cita va a buscar alimentos más fríos o al contrario puede que esté buscando más fuego. Sí, sí. A ver, digamos que por naturaleza, no sé si se vieron mundos internos y mundos externos, cuando hablaban del oso y cómo el oso a partir del jara, él establece como un patrón de cómo y qué debe alimentarse. Entonces, digamos que si nosotros fuéramos lo suficientemente presentes, el cuerpo nos dice qué necesitamos, sí, concretamente. Pero como nosotros estamos tanto en la nube o en el pensamiento, no escuchamos el cuerpo. Entonces, si nosotros entramos en una sabiduría natural, seríamos escuchar. Entonces, claro, por ejemplo, y es lógico, ¿no? Miren que cuando nosotros tenemos sed, inmediatamente el cuerpo nos está pidiendo tomar algo y uno ya ve cualquier líquido y todos los sentidos están allí, naturalmente. Nadie nos está diciendo sed, fuego, tome agua para refrescar, ¿cierto? Entonces, sí naturalmente tenemos esa sapienza, esa inteligencia orgánica y natural que nos va a decir qué es como tal. Una enfermedad, porque uno sabe lo que le va a hacer bien, lo que le va a hacer Correcto. Sí, de hecho es así. Si te ponen aquí alimentos, si tú entras en presencia, el mismo alimento te va a apetecer o lo vas a rechazar por naturaleza como tal. Muy bien, yo había leído, no me acuerdo, creo que también era con chocas que uno realmente tiene que armonizar los tres. Sí, correcto. No debería como de, o sea, tiene como más tendencia a uno o sí. a dos, pero que uno debería armonizar los tres doshas, porque podemos ser los tres, o sea, hay que organizar los tres, o hay que armonizar los tres, y no siempre como pegarse por respecto a la pata, porque yo estaba leyendo cada vez y decía, bueno, yo tengo tendencia a esto, luego mostraste el café, yo tengo tendencia a esto, pero sí, y entonces me acordé cuando mencionaste el chakra que yo había leído, creo que está en Salud Perfecta, es que él comienza a decir que uno debe armonizar los tres. Sí, como lo mencioné ahora en las tres energías, es que lo que pasa es que como siempre estamos en fragmentación, nosotros siempre buscamos la idea de etiquetar y de establecernos como, yo soy esto, pero como tú lo estás diciendo, tenemos los tres, entonces en los tres hay que trabajar, solo que vamos a hacer mayor énfasis en uno porque es el que se nos puede disparar más fácilmente, ¿sí? Puede que los otros estén presentes, pero digamos que para que se desarmonicen necesitan mucho de eso, ¿cierto? Para llegar a desarmonizarse. Mientras que si yo soy predominantemente fuego, yo voy a fácilmente, si como ají y tal, pues fácilmente me puedo desarmonizar desde la alimentación. Entonces sí voy a prestar más atención a ese en particular, digamos, para mantenerlo controlado, pero como tú dices, en general siempre vamos a tender a estar presentes en las tres doshas como tal. Por eso las tres doshas, como vimos al comienzo, están presentes las tres en el cuerpo, en las diferentes funciones y en las diferentes partes del cuerpo. Entonces, bueno, siguiendo con la idea de la dieta, y esto tiene que ver no solo con el alimento, sino en general con todo, la creación material, tiene que ver con los atributos, y parte de un principio que es también la dualidad. Entonces, a partir de esa dualidad es que nosotros podemos trabajar también qué es lo más recomendable. Entonces, por ejemplo, en la dualidad encontramos que está el calor y está el frío, ¿cierto? En la polaridad está ¿qué más tenemos en polaridad? Ya me fue la polaridad toda. Alto y bajo. Entonces, la idea es que los atributos, cuando hablamos de atributos, nos hacen referencia a esto. ¿A qué características yo estoy demarcando dentro de esa polaridad? ¿Cierto? Porque a partir de esa polaridad es que yo también puedo tener una caracterización mayor de lo que necesito. Entonces, si yo, por ejemplo, sé que el fuego es contrario hacia el frío, ¿cierto? El elemento fuego es contrario al frío,
Entonces, yo para armonizar este calor, yo voy a necesitar más frío, ¿cierto? Que es como un principio también que vemos en la homeopatía. El opuesto complementario es el que hace que yo armonice, que logre ese punto medio. Entonces, el punto medio de yo, para no irme a la polarización, yo necesito encontrar ese punto medio. Entonces, si yo tengo mucho incremento de esto, me voy para el otro lado para que logremos ese punto medio y ahí yo logré bienestar y equilibrio. Entonces, los atributos son una manera de yo conocer, darme cuenta qué está pasando, no solo en mi alimentación en el mundo. Por ejemplo, si yo soy Pita, ¿cierto? Y voy a la costa, pues yo claramente sé qué es la costa. Calor, ¿cierto? Entonces yo debo tomar medidas necesarias para que en ese clima yo no vaya a sufrir. Entonces tengo que tener una ropa adecuada, constante hidratación, ciertos alimentos que me mantengan más hidratado, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la idea de los atributos. Entonces, aquí hay un ejemplo de 20 atributos, pero digamos que podríamos encontrar más. Estos son los más generales a través de los cuales vamos a hacer una caracterización mucho más de lo que es el clima, la alimentación, las personas, los objetos, porque inclusive vamos a poder también diferenciar cosas dentro de esos atributos, donde podemos decir que, por ejemplo, el agua está turbia o está clara, y a partir de esa caracterización o esa información de clasificación que estoy teniendo, puedo tener también una forma de yo armonizarme a partir de lo que soy también, a partir de esos atributos. Entonces, parte de estos atributos va a ser como un filtro, como una plantilla a través de la cual yo puedo empezar a hacer esa clasificación de lo que yo necesito para saber qué es mejor para mí. Cuando vimos, por ejemplo, en los yamas y en los niyamas, en niyamas está algo que se llama tapas. Tapas es austeridad. El ayuno, hay diferentes tipos de ayuno. Por ejemplo, hay un ayuno que se llama mauna. Mauna significa ayuno de ruido, o sea que mauna significaría el silencio. Es una terapia muy importante que se practica desde la antigüedad y tiene que ver con cómo a través del silencio, en el libro de Deepak Chopra, Las 7 leyes espirituales del éxito, hay un capítulo, o hay uno de esos 7 leyes, tiene que ver con el mauna. Entonces él recomienda, por ejemplo, empezar a tener momentos de mauna. O sea, por ejemplo, decir, tengo un día de ayuno, o bueno, empezar con una hora en la que no me comunique, en la que no genere sonido de mi voz, ¿cierto? Ese sería por la parte del silencio. Pero el silencio también abarca el silencio de la mente. Entonces, ¿cómo yo puedo llevar mi mente a un estado de fijación en algo? Por ejemplo, en ese Buda, estoy en concentración en Pratyahara. Entonces, ese Pratyahara me permite a mí entrar en un silencio también de la mente. Porque la idea no es solo no pronunciar, sino que también haya quietud en la mente. Entonces, el mauna se practica por unos días, por unas horas, por unos días, y la idea es llegar a tener una cuarentena o 40 días en los que uno pueda hacer mauna. Hay una práctica que ha tomado mucha fuerza, que les recomiendo practicar cuando tengan, es gratis, lo pueden hacer, eso lo hacen periódicamente en todas las ciudades del mundo, acá en Cali lo hacen, justo llevan a la gente a la Gran Fraternidad, donde vamos a ir nosotros, y se llama, pueden entrar a la página, se llama Vipassana. Son más o menos como 10 días, no recuerdo bien en este momento, pero es un proceso terapéutico, yógico,
que consiste en que durante estos días usted va a estar en constante silencio, o sea, no va a hablar. Están haciendo actividades, una cantidad de cosas, pero no habla. Es muy chistoso, háganlo por 1 hora y verá, la mente se agita impresionantemente. Ustedes 1 hora sin hablar, la mente empieza como a disvariar, como si necesitáramos todo el tiempo estar parlando. Bueno, pero concretamente este ayuno nos está hablando del ayuno a nivel fisiológico, o sea, la abstención de tomar alimentos, ¿vale? Ya es recomendable, de hecho, de forma natural la gente, los animales, perdón, biológicamente ellos ayunan cuando están enfermos. Nosotros tenemos un mal adagio que dice que enfermo que coma no está enfermo, como si sería necesario, estrictamente necesario, estar enfermo y comer. El Ayurveda lo que nos dice es antes por el contrario, es muy natural. Si usted está enfermo, ayune. ¿Qué hace el ayuno? El ayuno significa que ya no vas a tener un alimento a través del cual el cuerpo va a estar depositando energía para operar en ese alimento, sino que tu cuerpo va a estar totalmente dedicado al sistema inmune, o sea, a sanarse. Ah, se fue el internet. Bueno, vamos a dejar aquí y continuamos en la próxima clase. Como ven, el Ayurveda es bastante interesante, pero tiene mucha información, mucho que estudiar. Entonces, como les dije al comienzo, a los que llegaron puntuales, ¿cierto? Les dije que hoy íbamos a tener unas palabritas con Jorge, que ya llegó, que podrían ser como un jalón de orejas. Pero en general, en verdad, más que un jalón de orejas, tiene que ver con el compromiso, ¿sí? Entonces, parte de ese compromiso está matizado con el cómo podemos generar estrategias de motivación. Una de esas es precisamente el tema de los hábitos, donde ustedes a través de los hábitos pueden establecer una práctica, pero en realidad pues nos falta un poquito más de trabajo físico. Yo ya les había mencionado, Jorge, que tenía que ver un poco con la fortaleza. Es importante que trabajen la fortaleza, entonces para eso tienen que generar una práctica más diaria para fortalecer la fuerza en los brazos, la fuerza en las piernas, que va a permitir un mayor trabajo a la hora de hacer posturas. Bien. Entonces, antes de arrancar con Jorge, si quieren 2 minuticos para que vayan al baño, tomen algo, si quieren. Dime. Cuando hablan de memo, ¿qué es eso? Me moví, es me moví. Es una práctica, pero recuerden que vamos a hacer las prácticas en bloque, entonces el próximo martes de este noche. Meditación, me moví significa meditación en movimiento. No la hemos hecho todavía. No hemos hecho nada. ¿La del qué? No, el palo tiene más que ver con yoga calisténico. ¿Qué tipo de yoga ahora?